La primera vez que me di cuenta, ya llevaba semanas ocurriendo, y lo más aterrador no fue que desapareciera, sino darme cuenta de que yo había decidido no preguntar. Me desperté a las 2:17 de la madrugada con una sensación extraña, como si algo dentro de mí supiera que no estaba solo, pero tampoco acompañado. Extendí la mano hacia su lado de la cama, frío. No tibio, no reciente, completamente frío. Como si llevara horas sin estar ahí. Me incorporé lentamente, intentando no hacer ruido, como si alguien pudiera estar observándome desde algún rincón de la casa. La puerta del baño estaba abierta, el pasillo en silencio, la casa, vacía. Y en ese instante, sin saber por qué, decidí volver a acostarme. Como si mi mente hubiera preferido la ignorancia antes que la respuesta. Durante días, me convencí de que era una coincidencia. Que tal vez se levantaba al baño, que tal vez no la había sentido volver, que tal vez era yo, siempre yo, exagerando cosas que no existían. Pero entonces empezó a repetirse. Siempre a la misma hora. Siempre con el mismo vacío en la cama. Siempre con esa sensación incómoda de que algo no estaba bien, pero yo insistía en callarlo. Porque hay verdades que uno intuye antes de descubrirlas y duele más aceptarlas que vivir en duda. Ella, durante el día, era exactamente la misma. Sonreía igual, hablaba igual, incluso parecía más presente que antes. Me preguntaba cómo había estado mi día, me abrazaba sin razón aparente, me miraba con una intensidad que antes no tenía. Y eso era lo que más me confundía. Porque si alguien te está engañando, se distancia, se enfría, pero ella no. Ella parecía más cercana, más cariñosa, más perfecta. Y eso no encajaba. Nada de eso encajaba. Una noche decidí hacer algo distinto. Fingí dormir. Cerré los ojos, respiré lento, como si estuviera profundamente dormido. Sentí como ella se movía a mi lado, como se quedaba quieta durante unos segundos, como si estuviera comprobando algo. Luego, con una delicadeza casi calculada, se levantó. Sus pasos eran suaves, casi imperceptibles, pero yo los escuchaba como si fueran golpes. La escuché abrir el armario. Escuché el sonido leve de la ropa. No encendió ninguna luz. No hizo ruido innecesario. Era como si hubiera ensayado ese momento muchas veces. El corazón me latía fuerte, pero no me moví. No aún. Esperé a escuchar la puerta principal. Un clic suave. Luego silencio. Y ahí fue cuando abrí los ojos. Me levanté despacio, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper algo invisible. Caminé hasta la ventana y la vi. Afuera, bajo la luz tenue de la calle, estaba ella, pero no era la misma mujer que dormía a mi lado. Su postura era distinta. Su forma de caminar, distinta. Había algo en su mirada que no reconocía. Y no miró hacia atrás ni una sola vez. Esa noche no la seguí. Me quedé ahí, observando cómo se alejaba, sintiendo como algo dentro de mí empezaba a romperse lentamente. Porque en ese momento entendí que no era la primera vez, y tampoco sería la última. Al día siguiente no dije nada. La observé. Cada gesto, cada palabra, cada sonrisa. Buscaba algo, cualquier señal que me dijera qué estaba pasando. Pero no encontré nada. Era como si viviera dos vidas perfectamente separadas, sin que una dejara rastros en la otra. Y eso era lo que más miedo me daba. Las siguientes noches fueron iguales. Fingía dormir. Esperaba. Escuchaba. Y ella se iba. Siempre a la misma hora. Siempre con el mismo cuidado. Siempre sin mirar atrás. Empecé a cambiar yo también. Dejé de dormir bien. Mi mente no se apagaba. Me preguntaba cosas que no quería responder. ¿A dónde iba? ¿Con quién? ¿Desde cuándo? ¿Por qué? Pero había una pregunta que evitaba más que todas las demás,
¿y si no quería saber la verdad? Porque saberlo lo cambiaría todo. Y hay momentos en los que uno prefiere vivir en una mentira estable que enfrentarse a una verdad que destruye todo. Pero esa decisión no duró mucho. Una noche, sin pensarlo demasiado, me levanté después de que ella salió. No me preparé, no planeé nada. Solo seguí ese impulso que llevaba días creciendo dentro de mí. Salí de la casa y la vi a lo lejos. Caminaba rápido, pero no parecía apurada. Como si supiera exactamente a dónde iba. La seguí a distancia, cuidando cada paso. El silencio de la noche hacía que todo se sintiera más intenso, más real, más irreversible. Sentía que cada metro que avanzaba me acercaba a algo que no iba a poder olvidar. Caminó varias calles, giró en esquinas que yo no reconocía, entró en zonas que nunca habíamos visitado juntos. Y eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Porque entendí que había lugares en su vida a los que yo nunca había tenido acceso. Finalmente se detuvo frente a un edificio viejo. No parecía abandonado, pero tampoco estaba bien cuidado. Miró a su alrededor por unos segundos y entró. Me quedé afuera, paralizado. No por miedo a lo que pudiera encontrar, sino por miedo a confirmar lo que ya sospechaba. Porque hay un momento exacto en el que la duda deja de ser cómoda y se convierte en una carga insoportable. Entré. El lugar estaba oscuro, apenas iluminado por una luz amarilla en el fondo del pasillo. Escuché pasos. Su voz. Y otra voz, masculina. Sentí como algo dentro de mí se rompía en silencio. No fue rabia. No fue tristeza. Fue una especie de vacío, como si todo lo que creía real hubiera dejado de tener sentido. Me acerqué lentamente, cada paso más pesado que el anterior. Y entonces los vi. Pero no estaban haciendo lo que yo imaginaba. No había caricias, no había cercanía, no había intimidad. Estaban sentados frente a frente. Ella, llorando. Él, escuchando. Me quedé quieto, oculto en la sombra, sin entender nada. Su llanto no era discreto. Era profundo. Doloroso. Real. Ya no puedo más, dijo ella, con una voz que nunca le había escuchado. Ese fue el momento en el que entendí que el problema no era lo que yo había imaginado, era algo mucho peor. Porque yo no sabía quién era esa mujer que estaba frente a mí. Y lo más aterrador era que nunca me había dado cuenta. Seguí escuchando. No podía irme. No podía entrar. Solo podía quedarme ahí, siendo testigo de algo que nunca debí ver. Ella hablaba de sentirse atrapada. De sentirse invisible. De vivir una vida que no sentía como suya. Hablaba de mí, pero no con odio. Con una tristeza tranquila. Como si yo no fuera el problema, pero tampoco la solución. Decía que conmigo todo era correcto, estable, seguro, pero vacío. Que conmigo no había dolor, pero tampoco había emoción. Que conmigo había aprendido a sobrevivir, pero no a vivir. Cada palabra era como un golpe lento. No eran acusaciones. No eran ataques. Eran verdades. Y eso dolía más. Porque no podía defenderme de algo que, en el fondo, sabía que era cierto. Me quedé ahí hasta que se levantó. Hasta que dejó de llorar. Hasta que se despidió de ese hombre con una distancia que confirmaba que no había nada entre ellos más allá de palabras. Salí antes que ella. Corrí. No quería que me viera. No quería enfrentarla. No todavía. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la oscuridad, esperando que regresara, escuchando cada sonido de la casa como si fuera la primera vez. Cuando entró, actuó igual que siempre. Se acostó a mi lado, y en cuestión de minutos, respiraba profundamente. Y ahí fue cuando entendí algo que no había querido ver en todos esos días. Ella no estaba huyendo de mí. Estaba huyendo de sí misma. Y yo
yo había sido el lugar donde se escondía. Los días siguientes fueron distintos. No por lo que ella hacía, sino por lo que yo veía. Empecé a notar detalles que antes ignoraba. Sus silencios. Sus miradas perdidas. La forma en la que sonreía, como si fuera un hábito, no una emoción. Y entonces llegó la decisión que lo cambió todo. Una noche, cuando se levantó para irse, le hablé. No grité. No la confronté. Solo dije su nombre. Se detuvo. Y en ese silencio, supe que ya no había vuelta atrás. No me preguntó cómo lo sabía. No intentó mentir. Solo se quedó ahí, de espaldas, como si estuviera esperando algo. Te seguí, dije. Y entonces, lentamente, se giró. No había miedo en su rostro. Tampoco culpa. Solo cansancio. Un cansancio profundo. Antiguo. Nos sentamos. Y por primera vez en mucho tiempo, hablamos de verdad. No fue una conversación fácil. No fue una discusión. Fue una exposición. De todo lo que habíamos sido. De todo lo que habíamos dejado de ser. Me dijo que no sabía en qué momento empezó a sentirse así. Que no era algo que yo hubiera hecho, sino algo que ella había dejado de sentir. Que se había acostumbrado a una vida que funcionaba, pero que no la llenaba. Y lo más duro, fue cuando dijo que me quería, pero no como antes. Que conmigo había aprendido lo que era la estabilidad, pero había olvidado lo que era sentir. Y yo entendí algo en ese momento. No puedes competir contra el vacío de alguien. No puedes llenar lo que otro no sabe cómo sostener. No puedes salvar a alguien que no se reconoce a sí mismo. Esa noche no hubo promesas. No hubo intentos desesperados por arreglar algo que llevaba demasiado tiempo roto. Solo hubo silencio. Un silencio distinto. Un silencio que no ocultaba nada. Y en ese silencio, tomamos la decisión que ninguno quería, pero ambos necesitábamos. Se fue. No esa noche. Pero sí poco después. Sin drama. Sin escándalo. Sin culpas. Solo se fue. Y yo me quedé. En la misma casa. En la misma cama. Pero con una sensación completamente distinta. Porque entendí que lo que duele no es que alguien se vaya, lo que duele es darte cuenta de que, mientras estaba contigo, ya no estaba.